voy a mostrar que tengo café. Eso, y bueno, y a ver cómo nos trata la cuarentena, ¿no? ¿Cómo los trata la cuarentena? ¿Están haciendo cosas que les hacen bien o se deprimen y se angustian y se quejan todo el tiempo por la situación? Eh, Les pregunto, me gustaría, si es que hay tiempo, que veo que lo hay, leer algo eh, acerca de los momentos de adversidad por los que estamos viviendo, y que por ahí ayuda, por ahí no, y bueno, eso es, cada uno, cada una, cada une lo definirá. A ver si lo encuentro, si no, simplemente figuro acá. ¿Qué estoy diciendo? Eso porque hablo sin pensar. Estoy pensando en esto, a ver si lo encuentro. No lo estoy encontrando. Bueno. Bueno. Es unirte con audio. Ahí está, Ricardo. Hola, ¿cómo te ¿Estás va? ahí, Ricardo? ¿Cómo andás? Te escucho, pero no Bien. te veo. Sí, estoy viendo eso. A ver ahora. Ahí está. Perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Ricardo? Bien, che, va. Mal, como el orto. Como el ojete, pero bueno. Como el orto, pero... Bueno, ¿qué cosas se hacen, ¿no? para pasar este momento del orto? ¿O dónde nos anclamos nosotros que tenemos una actividad tan castigada, ¿no? Se murió nuestra actividad. ¿Así? Ese ¿Se es el murió el gran... teatro? Sí. Hasta tanto que no se modifique el encuadre con la vacuna, el teatro específicamente recibe un golpe letal. No, debe haber algunas otras actividades que pasa lo mismo con ellas, pero el teatro, en las artes, el teatro es más castigado, digamos. La literatura, la música, la pintura, esas cosas podrían... Nosotros necesitamos del intercambio vivencial, de la presencia, del contacto, de los cuerpos. Entonces, realmente se torna, sí, muy complicado. Es muy triste decirlo así porque parecería una mirada escéptica o negativa, pero es la realidad, ¿no? Todo el mundo está muy preocupado ahora armando protocolos, intentando parcialmente resolver. Me parece que tiene más que ver con la supervivencia, que tiene más que ver con el deseo y con la necesidad operativa de funcionar en relación a un elemento totalmente trágico como es el de la pandemia y desolador, porque te coloca también en un lugar de muy negativo, de mucha angustia, de de mucha desesperación, pero en términos estrictamente de lo real de la actividad teatral, sufre un golpe demoledor. Y, digamos, también me imagino que por tu edad y por haber sido como ya, nada, por estar muy activo en la situación, pero bueno, de alguna manera también son las generaciones que van viniendo, las que van como formateando, así como vos en los 80 deconstruiste y construiste otro teatro o luchaste para eso, de acá en más también hay algo
me pregunto si en vos, que por ahí es difícil, me pasó mucho que estudiando, digamos, para esta charla o viendo cosas de, mm, de un lugar tuyo de mucha lucha y de mucha resistencia a, a- a estar muy a la vanguardia, digamos, del teatro en algún sentido o de alguna manera, ¿visto? Eh, y me pregunto si a vos te agarra ese pensamiento de el tiempo pasado fue mejor, que seguramente esperá, no, no, no. Y me imagino también que vos en tu momento, por así decirlo, en una estupidez, pero en los años, en el 88, 89, donde estabas prendido fuego, eh, a- si, si vos le preguntabas por ahí a alguien que ya estaba en un marco más canónico del teatro, qué sé yo, si el pasado fue mejor, también te hubiera dicho, y sí, mirá, nosotros, porque entiendo que a medida que uno va creciendo y que va encontrando como las razones por las cuales uno hizo lo que hizo, también un poco valida eso que uno hizo y desvalida un poco también, o no desvalida, no es una cuestión de validación, pero sí lo ve de una forma mucho más dificultosa el futuro y el porvenir. Digamos, No, más, un poco yo separando por ahí lo de la entiendo, tragedia es una cosa y esto es por ahí es otra pregunta, pero por ahí se sí, enlaza, digamos. entiendo la idea, la entiendo y de alguna manera la comparto. Quiero decir, el costo para la gente. Primero la situación, varias cosas están incluidas en ese pensamiento. Uno, la singularidad de lo que, del virus, la singularidad, lo novísimo de algo que nos obliga a encerrarnos para cuidarnos. Que entonces, por lo específico de la actividad, la anula, la impide. Los cuerpos son portantes del contagio, con lo cual entonces también la actividad se convierte en un riesgo extremo. Eso también se hace presente en el tema de la edad, porque la sensación que yo tengo es que tenemos que guardarnos. Yo pienso que hay que cuidarse, que hay que guardarse, que lo principal es tratar de evitar el desarrollo del contagio, que es la única manera que hasta el momento la humanidad ha encontrado de defenderse. Hasta tanto venga la vacuna, hasta tanto se produzca una modificación de ese encuadre. Pero sí también es cierto que yo ya tengo una edad, se encargó el periodismo de abochornarme durante los primeros 15 días, diciéndome que estaba entre la población de riesgo de manera permanente. Desde que me levantaba hasta que me acostaba, la televisión me indicaba de que yo tenía que tener extremo cuidado porque el coronavirus iba a ensañar conmigo. Lo digo como broma, exageradamente, pero la situación también se convertía en algo, en ese sentido peculiar, porque yo tengo una edad donde ya no me queda para adelante tanto. Y entonces mi confianza en la ciencia, mi confianza en los avances en relación a la respuesta que se pueda dar, no necesariamente incluyen el tiempo vital mío, porque en mi tiempo vital, por razones naturales, está reducido. Entonces, yo digo, bueno, me agarra justamente en un momento donde yo no tengo tanto tiempo para adelante para producir teatralmente. Entonces, me genera una mirada muy dolorosa y muy negativa. Pero independientemente de eso, creo que están dadas las condiciones objetivas para esa dificultad. Quiero decir, no en vano, el teatro va a ser de las últimas actividades que se va a permitir
realizar. Y además va a sufrir consecuencias enormes, va a sufrir consecuencias enormes. Va a seguir existiendo como una necesidad de lo humano de producir relato, de instalar esa actividad milenaria, pero va a sufrir mucho. Yo también espero que sí, que en algún momento dado ese conocimiento sobre la enfermedad, sobre el virus, las respuestas que dé la ciencia y además cierta organización social le permita a la gente más joven, a la gente de la cual se va a esperar la respuesta fundamental en relación a la sobrevivencia de lo teatral, que inclusive asuma el riesgo, porque va a haber riesgo. Y bueno, el teatro va a tener que asumir ese riesgo. Casi te diría que va a haber un teatro normativo, con las lógicas sanitarias, etcétera, 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 y va a haber un teatro clandestino. Un teatro que no lo formulo como proposición, lejos de mí incentivar una No, no, idea. se entiende, pero ya también la esencia del teatro también tiene algo de clandestino Y de sacrificio, el cuerpo del actor, por supuesto no en esta dimensión, pero también ahí sufre, porque suponte el tema del teatro, que es la carne de actuación, que es una carne privada y pública a la vez, y que se ofrece en el intercambio con el espectador, esa carne llena de deseo, que propone además generar deseo asociativo, imaginario, pero deseo al fin, también coloca al teatro siempre en la cercanía de la muerte, porque está implícito dentro del teatro que ese tiempo, ese momento, esa fugacidad tan intensa va a terminar en una hora y media, lo que dure el espectáculo. Justamente su valor está en esa concentración tan grande del tiempo. Bueno, el virus ha generado una situación donde el tiempo es un tiempo de acontecimiento, es un tiempo teatral en sí mismo, y ha colocado la situación de la muerte, le ha quitado el valor simbólico a la muerte, le ha quitado el carácter ritual. Vos fíjate que el carácter el carácter del rito ante la muerte. Quiero decir que el propio riesgo del contagio hace que no haya funerales, que no se pueda despedir a los muertos, que la muerte pierda su carácter personal y singular, y se genere una situación donde ese mismo elemento tan personal, tan singular, y que por ende el teatro ha tomado siempre como un tema profundo de lo humano, pierda un poco su carácter. Entonces digo, no es solamente la situación del contagio, el riesgo de los cuerpos distantes, aún los temas que el teatro, sobre los cuales se ha basado históricamente siempre en su desarrollo, van a sufrir consecuencias muy singulares. Ojalá que en algún momento dado la situación afloje un poco como para poder actuar, porque los que actúan no pueden hacer otra cosa. Son personas que están sometidas a una necesidad que no es solamente la sobrevivencia económica, es una necesidad existencial. Necesitan actuar para estar en ese contagio. Valga la paradoja, porque gran parte de la idea de la actuación es contagiar, digamos, contagiar de afectaciones nobles y poéticas y profundas y estimulantes y vitales.
pero tratar de contagiar. Yo creo que el teatro alternativo va a sufrir un descalabro espantoso. Una pregunta, Ricardo. En los 80, cuando, sobre todo, me gustaría que cuentes un poco, si te dan ganas, obvio, tu historia previa a Postales y tu historia, y la historia de lo que se vivía como teatro alternativo en ese momento, porque ahora el teatro alternativo también llegó como a un lugar de comodidad que yo cuando era chico no estaba así visto, ni el Camarín de las Musas, ni ninguno de otros lugares que ahora son como palacetes de teatro. ¿Cómo veías vos, o si nos podés contar un poco cómo se veía el paracultural, estos antros llenos de hongos y de olor a humos varios, y no sé, contarnos algo de eso, y algo de lo de la peligrosidad por ahí que se veía en ese teatro alternativo, que quizá ahora no se vea, o sí, o qué opinión te merece, o cómo lo ves vos. Sí, yo creo que lo que era muy importante ahí era la dictadura. Que la dictadura generó un corte y, y un nivel de horror y de desolación tan grande, tan enorme, que quedó muy quebrado toda idea de otorgarle valor a un tipo de teatro que nosotros veíamos como muy formal, como muy ajeno a nuestra problemática. Inclusive las modalidades de entrenamiento, quiero decir, era casi absurdo todos los entrenamientos introspectivos que formulaba el método y las pedagogías dominantes de los fines de los años 70 y principios de los 80, cuando el cuerpo social, el cuerpo, la superficie social era apabullada por la tortura, el horror, la muerte, la desaparición, etc. Con lo cual había una intensidad a finales de los 70 que no se comparecía con el teatro tradicional, ni con el teatro profesional, por decirlo así, ni con que estaba vedado de alguna manera porque a uno no le daba el piné para jugar en las grandes ligas, porque en las grandes ligas necesitaban también ciertos cuerpos, ciertas asociaciones, ciertas formas que un sector de la producción teatral más joven, más incipiente, no podía verse no solamente reflejada, sino acceder a esa situación. Muy gráfico fue la respuesta en relación a los espacios. Los espacios no nos representaban. Esos espacios enormes, enormes, los teatros eran enormes, aún los teatros supuestamente culturales, la Sala Planeta, el Pairós, eran teatros para 250, 300 personas. Y después estaban los grandes teatros que requerían actores nobles y extraordinarios, pero donde estaba muy valorizada el habla, la dicción, porque los cuerpos se veían lejanísimos. Entonces, ese nuevo teatro empezó a producir en espacios muy chicos, en sótanos, en garage, en casas que en algún momento dado eran de algún familiar que la prestaba para que se hicieran esas, que no tenía aparentemente rango. Ese juego no tenía rango, era una cosa un poco marginal. Lo que pasa es que empezaron a aparecer, valga la asociación con el fútbol, algunos jugadores en ese terreno que le empezaron a dar dimensión a ese juego. Y empezó a haber también un espectador y un público que tomaba partido por afirmar ese gesto, que era un gesto
también político, que había ahí un gesto, cuando digo político me refiero a una situación amplia de la política, un gesto donde se afirmaba otra manera de pensarse, otra manera de imaginar lo teatral, otra manera de... Y había ahí una voluntad poética y expresiva de actuar, de producir actuación y no esperar más. Primero, no reconocer paternidad alguna, no reconocer paternidad, reconocer la existencia de una historia teatral, pero que tenía que tener la novedad del presente. Un poco esto que vos me decís a mí y que yo comparto, que decís, bueno, Bartiz, ¿no tendrá también que ver tu mirada con que vos tenés 70 años y entonces estás en un lugar de la cuesta que ya no tenés tanta marcha para tirar? Entonces tendrás una mirada sobre eso. Bueno, en ese momento la gente era gente muy joven, que venía de un silencio atroz que había sido el de la dictadura, que sentía que había una serie de sentimientos y de emociones que no estaban canalizadas dentro del teatro tradicional, que tenía que haber un espacio como una especie de irrupción de eso, y con calidades distintas, porque en el paracultural se hacían cosas extraordinarias, que hacía Urdapilleta, o que hacían los Meggi, o que hacían las Gambas, o cosas, pero también había otras cosas que no eran tan buenas, porque, digamos, quedaban, ese varieté quedaba muy poetizado por algunas personas que tenían una dimensión. Urdapilleta es un genio. Urdapilleta es un actor poético, de un nivel de singularidad instrumental por un lado, pero además asociativa, imaginaria, enorme. Entonces él, Pompeyo, gente que iba, que tenía algo muy fuerte para decir. Yo no pertenecía tanto a esa banda, estaba, los conocía, circulaba con ellos. Yo me siento más cerca de la tradición del teatro argentino, de la idea de la obra, no tanto del sketch, no lo digo de manera valorizando más una cosa que otra, es mi experiencia. Mi experiencia es que yo no estaba de acuerdo con el tipo de teatro que se hacía, y me parecía que había que dar la discusión en ese terreno, que no había que abandonar la tradición del teatro argentino, la tradición del relato. Yo estoy vinculado a un teatro que afirma la idea de relatar, de asumir que va a relatar, con las dificultades que eso significa, generar lenguaje relatando y que no sea una tontería, que no sea una cosa sonsa. El relato, que siempre tiene ese riesgo, el relato, ¿no? La formalidad, la idea del encadenamiento temporal, del encadenamiento psicológico, del realismo, la tradición rioplatense del realismo, la actuación de mesa, todavía se ve esas consecuencias, el teatro de living, le llamamos nosotros. En ese sentido, fue muy determinante para mí también el hecho de estar dando clases y ver en las clases algo que después, lo que fue llamado la nueva dramaturgia argentina, entendió que eran más interesantes las combinaciones de 3, 4 ejercicios que durante 2 horas se hacían en una clase, que las obras que se veían en los teatros tradicionales. Que esa combinación de pedazos, de cosas medias sueltas, de escenas sueltas, tenían una intensidad y una vocación eléctrica mucho más intensa que los mamotretos que en general nos castigaba el teatro. El teatro tiene una membresía que a veces no se corresponde con el verdadero interés de lo que produce. Quiero decir, tiene una valorización de sí mismo, y etcétera, que la mayoría de las veces no se comparece con el juego que se desarrolla. Eso, es un poco fanfarrón el teatro. Digamos, la gente se aburre mucho más de lo que reconoce
en el teatro tradicional. Y eso pasaba mucho. Nos aburría, no nos sentíamos representados, parecía que no había espacio para un desorden más poético, para alteraciones temporales, la necesidad de crear un lenguaje, de crear un lenguaje que también contuviera las experiencias esas individuales poéticas dentro de un elemento que fuera el lenguaje teatral, y que permitiera evolucionar, permitiera pegar un salto. En ese sentido, el salto profundo que se da ahí a finales de los 70 es los espacios. Los espacios quedan totalmente atravesados por un nuevo agenciamiento, que era decir, cualquier espacio es bueno para actuar. Cualquier lugar donde nosotros podamos acceder y ubicar a los espectadores, lo tenemos que aprovechar y actuar ya, no esperar nada, no esperar la legalidad de los maestros, no esperar la legalidad de los cursos, no esperar a nadie. Había una urgencia, un deseo, una voluntad y un enamoramiento expresivo, que eso es lo que te digo, yo confío que aparezca, ojalá que vacuna mediante, y si no la gente va a ir a actuar, porque no pueden hacer otra cosa, porque son eso. Me salió un cartelito de no sé qué. Sí, que tenemos tiempo ilimitado, porque generalmente se cortan a los 40 minutos estas reuniones, y ahora fuimos... Y ahí pasaba otra cosa, que es que, por ejemplo, la sexualidad, esos espectáculos que se veían, esos sketches, esas estructuras momentáneas, estaban atravesadas por un erotismo absoluto. Quiero decir, los espectadores iban también a bromear y a divertirse o a quedar tremolados poéticamente por una referencia directa a la sexualidad. Estaba muy presente en ese tipo de actuación el cuerpo, el deseo, la sexualidad, que había quedado muy sustraída por el elemento herético que tiene la sexualidad, cuando es un fundamento de la actuación, cuando es un elemento natural y presente en la actuación. Y además revelaba que la gente iba a ver a los actores. Eso también quedaba muy revelado que por supuesto que iba a participar o que uno podía aspirar a la idea del lenguaje, pero que lo importante era el momento vivo del intercambio entre la actuación y el que especta. Eso quedaba muy adelante como tema, cuando en realidad el teatro en los 60, digamos, el teatro tradicional, valorizaba enormemente, el actor era el último orejón del tarro, a no ser en el teatro comercial, que estaba muy valorizado en la idea de los nombres de los grandes actores, por la identificación popular que tenía la gente con algunos actores o con algunas actrices. Pero si no, en general, el teatro aparentemente culto valorizaba el texto, valorizaba la dirección, pero los actores eran el último orejón del tarro. ¿Y vos, Ricardo, cómo te sentís, digamos, cómo te considerás? Porque hay algo, digamos, de tus obras y del lenguaje que tiene mucho de lo popular, es como una temática sí, que está inspirada en lo popular, me animo a decir. ¿Vos te considerás un director popular o un director de culto? Porque en realidad te van a ver pocas personas en relación a lo que sería considerado popular, pero la temática, digamos, no te podría poner en un lugar de culto, porque no es que hablas de la academia o desde la academia, o me enteré que no terminaste la secundaria. ¡Qué horror!
favor, Ricardo. Bueno, por ejemplo, esa es una cosa que yo siempre lamenté mucho, porque siempre fue muy hostil mi relación con la institución, con el colegio de chico, el secundario, y siempre lo lamenté, porque a mí me hubiera gustado tener un entrenamiento de estudio, haber accedido a la universidad, haber podido inclusive acumular un ritmo de estudio. Lo he padecido, lo he lamentado mucho eso siempre. Sin embargo, mi sensación era que esas estructuras, esas instituciones eran hostiles a mí, que me sentía ajeno. En el teatro empecé a encontrar como un lugar donde lo que me era difícil en la vida me resultaba muy útil para, para la escena, para el teatro. Me daba cuenta de que había ritmos, energías, ciertas cosas que me venían de algo más barrial, más peronista, si se me permite ese término, si se permite el término de seguir pensando en el peronismo como la forma más importante de acumulación de conciencia del pueblo argentino. Que eso me indicaba que los remates, los ritmos, las energías, los chistes que se contaban en la esquina cuando se toma cerveza, que las situaciones vinculadas a las narraciones orales, a la mitología barrial, era un elemento no temáticamente en términos argumentales, sino en términos estrictamente teatrales, en términos de velocidades, de energías, de ritmos. Eso me resultó muy útil. Y me resultó muy útil algunos cruces con algunos intelectuales importantes, por ejemplo, con Pavlovsky. Yo tuve un cruce muy importante siendo yo como hombre de teatro muy joven, y la verdad es que me fue muy útil, muy estimulante, me permitió asociar. ¿Ese cruce fue de par a par o él fue tu maestro? No, de par a par. Yo decidí dirigir, ya venía yo actuando y dando clases y todo, y decidimos hacer Telaraña, que yo había visto la versión que había dirigido Ure en el Pairo y que fue prohibida, etc. Y entonces ahí lo conocí a Tato, porque empezó a venir a los ensayos. Me resultaba muy gracioso porque venía a los ensayos, Tato era un hombre muy grandote, medía 1,90 m, pesaba casi 100 kilos, una bestia. Venía a los ensayos y se me acercaba a mí y me decía, pero Bartiz, eso no está escrito, esa escena que están haciendo no. No, le decía yo, no te preocupes, le decía yo, no te preocupes, no te preocupes. Y así fuimos avanzando mucho sobre la estructura de Telarañas, que yo me permitía porque observaba que él aprobaba ciertos deslizamientos a ciertas zonas o a ciertas cosas que me parecían que podían ser útiles. Y entonces un día vino y me trajo las conversaciones de Francis Bacon con un periodista que se llama Silverster. Y para mí eso fue dinamita. Fue como si me hubiera fumado un charuto de punto rojo colombiano. Porque la verdad es que me expandió la cabeza hacia lugares muy, muy útiles. Porque ahí Bacon habla mucho del accidente, de una situación desordenada, caótica en la construcción creadora de su pintura, evita la ilustración, que era un término que me permitía entender la idea de la representación en el teatro, de evadir la representación. Bueno, una serie de cosas que me resultaron muy estimulantes, además de la experiencia que unos años posteriores tuve con Tato, que es que actuamos juntos en una obra dirigidos
por Laura Yusen, y que fuimos a varios festivales internacionales y observaba cómo en esos lugares, o sea, había un interés por esa clase de lenguaje y una resonancia que no aparecía acá, o que aparecía de manera muy marginal, quiero decir, aparecía en nuestros estudios, pero que éramos muy marginales en relación a lo que sería el teatro culto o los lugares de prestigio dentro de la cultura oficial teatral de la ciudad de Buenos Aires, que además es muy alcahueta, es una ciudad muy alcahueta, digamos, muy alcahueta y muy poco generosa. La actitud de Pavlovsky en ese sentido fue de una generosidad enorme, de una gran habilitación de lo que él pensaba en términos teóricos, no porque fuera un teórico, pero toda su experiencia como psicoanalista lo llevaba también a tener un bagaje de reflexión sobre lo teatral muy singular. Entonces, ahí el cuestionamiento a la noción de personaje, el cuestionamiento a la noción de relato tradicional, de ligazón secuencial, temporal, espacial, fue muy estimulante para poder pensar otra forma de narrar, otra forma de pensar, ¿no? Pero siempre estaba también muy presente por el hecho de las clases, pero por las clases, pero por la experiencia de las clases, no, por el tema de los actores, o sea, el tema de que ahí está, que el lenguaje puede desarrollarse en la medida en que se piense la actuación como tema fundante, que si no lo que hay son modas conceptuales, teatro de la imagen, teatro musical, digamos que son singularidades o elementos específicos dentro del canal de lo teatral, pero en términos de lenguaje, la cosa va a venir siempre de los actores, de lo que pase en la actuación, no de los actores específicamente, digo, del cruce entre la dirección y la actuación para generar lenguaje. Entonces eso siempre, desde el inicio, eso se tornó muy presente, muy obsesivo, un trabajo riguroso, obsesivo, de mucha importancia pasarla bien, tener goce, evitar la lona. Había un enamoramiento del teatro en esa época marginal de la lona. Nosotros tuvimos siempre muy claro que no queríamos la lona, que queríamos... ¿La lona qué era? ¿Cómo? ¿Qué era la lona? La lona en el sentido de que los lugares estaban sucios, de que hacía frío para ensayar, que no había café, que no había té, que había que hacer una idea de que si la pasás mal, estás creando. No. Nosotros queríamos pasarla bien. Queríamos eso, queríamos que las condiciones para el ensayo fueran óptimas, que los lugares fueran cálidos, que los lugares fueran bellos. Si no, el teatro se asociaba con un lugar oscuro, todo pintado de negro, con mucho polvo. ¿Se entiende? Y eso siempre nos pareció muy poco estimulante. Y después las oportunidades extraordinarias de haber trabajado con algunos actores de los cuales en el intercambio la pasé fenómeno y aprendí un montón. Porque trabajé con unos actores de puta madre, siempre personas que estaban vinculadas al esportivo, porque en ese momento se constituyó y se mantuvo a partir de eso, trabajar con personas conocidas, con las cuales tenés coincidencias profundas, te van a querer, vos lo vas a querer a ellos, no es que vas a tener una relación a lo mejor romántica, pero sabés que podés confiar en esas personas, porque vas a hacer un movimiento de mucho riesgo, que es ensayar durante una cantidad de tiempo, que cuando no hay obra, no hay producción y no hay legalidad, por decir así, cultural, es un riesgo enorme, porque
te estás metiendo en aguas profundas, no sabes a dónde vas a llegar y si vas a llegar a algún lado. Entonces, tampoco se pensaba de esa manera, había deseo, había ganas de trabajar. Por ejemplo, con Urdapilleta, yo tenía ganas de trabajar con Urdapilleta porque me parecía extraordinario, porque me gustaba, porque lo quería, lo veía actuar y lo quería. Después otras personas eran más cercanas, pertenecían al Sportivo. Bueno, en el caso de Pompeyo ya nos conocíamos del estudio y siempre pensamos que lo de Postales fue, nosotros le teníamos mucho aprecio a ese espectáculo, lo queríamos, lo sentíamos como muy personal y muy cercano. Nos sorprendió enormemente el éxito que tuvo en el mundo. Nos parecía eso. Nosotros fuimos al Festival Internacional de Madrid en el año 88, en el año 80 y algo, y estaban 6 compañías del mundo. Estaba Cantor, estaba el Rustaveli de la Unión Soviética, estaba la Royal Shakespeare, y no sé quiénes otros, y nosotros, el Sportivo Teatral. Entonces, nos reíamos porque era como si viniéramos de sacachispas con un bolsito a jugar contra el Milan, contra el Barcelona, etc. Como una situación de como que no se habían dado cuenta y nos habíamos colado en eso. Eso siempre fue hay algo de eso que me ha acompañado siempre. Yo tengo una situación de que estar colado, de que yo soy del grupito del fondo y que alguno va a venir y va a decir, partís, tenés afuera. Afuera. A dirección. A la sala de celadores. Vos sabés que mi vieja salió durante 5 años, salió con Carlitos Vigiano. Mirá vos. Fue padrastro mío durante 4 o 5 años, Carlitos, y bueno, me contaba mucho, Carlitos, le contamos que era el bandoneonista, tremendo, yo y a María José Gabén, en Postales Argentina, que después Carlitos siguió laburando con Pompeyo, en Glorias Porteñas, claro, y han hecho algo con Soledad también, pero siempre me hablaba sobre Postales y sobre sí, cómo mirá, de golpe estaban girando por todo el mundo y que no la podían creer. Sí, increíble. Nos pasó una anécdota además con Vigiano, increíble, que es que nos agarró en Puerto Rico un huracán. El huracán que se llamaba Hugo, porque le ponen nombre de personas a los huracanes. Nos venían diciendo que se venía el huracán, pero cuando nosotros preguntábamos, decían, mira, siempre dice que va a ser desastre, pero después cambia de rumbo, se los mandamos a los yanquis, decían los puertorriqueños, y nosotros zafamos. Pero aquí, que cuando terminamos de hacer las funciones, faltaban 3 días para ir al nuevo punto, que era Venezuela, a Caracas, nos dicen que se viene, que se suspende, que se suspenden los vuelos y de buenas a primeras se transforma la ciudad y la empiezan a encintar, los enormes edificios los encintan, una cosa apocalíptica. La información es que saquemos las cosas del hotel en el que estamos porque no garantiza su infraestructura que soporte el paso del huracán, y nos agarra el huracán encerrados en la casa del secretario de Cultura de la Universidad de Puerto Rico, que nos alojaron. Una situación totalmente anómala y extrañísima, y que
como la casa era chica y nosotros éramos varios, porque estaba María José, estaba Vigiano, estaba Pompeyo, estaba Andrés Barragán, que era el asistente, y estaba yo, más él, que el dueño de casa, con su novia, y Pompeyo cometía el error de confundir el nombre de la perrita que tenían con la novia. Y el tipo yo estaba de pésimo humor con eso, porque varias veces le tuvo que decir a Pompeyo que el nombre de una y de otra. Entonces decidimos irnos. Dijimos, bueno, vámonos de esta casa, vayamos, volvamos al hotel que estaba enclavado en una suerte de, de, de jardín botánico de ahí, del centro de la ciudad de Puerto Rico, totalmente abandonado, y empezamos un periplo de 4 o 5 días en la nada, como si fuéramos un grupo expedicionario perdidos en una ciudad que está organizada sin luz, la ciudad, está organizada para calores muy intensos, con lo cual todo funciona con aire acondicionado. Entonces, a los 2 o 3 días la ciudad ya estaba, era muy compleja la situación. Y Vigiano había conocido una chica que tenía un auto descapotable y además vivía en un edificio que tenía luz y tenía agua, que era una cosa milagrosa. Milagrosa. Entonces nosotros le decíamos, llévanos, llévanos ese día. No, decía, no, no. Entonces, aparte él es muy respetuoso, claro, llamaba a tomarte el codo si le da la mano. Entonces, nosotros nos íbamos a bañar al mar, era nuestra, pero estábamos todos con picor por la sal. Entonces decíamos, nos queremos bañar, hijo de puta. Habilitanos el pasaje, nos bañamos y nos vamos. No, decía. No. Muy bueno, muy bueno. Grande, fue increíble. Nos tuvimos que quedar casi 10 días porque no había aeropuerto, estaban todos los aviones, los había dado vuelta el huracán, destrozó la isla, muertos. Sí, desastre. Emergencia nacional, ¿no? Fue horas antes de que pasara el centro del huracán. El viento era tan intenso, nosotros estábamos en un lugar, en la parte vieja de Puerto Rico, en un lugar muy bello, y corríamos con el viento y era como si voláramos. Fue una experiencia extraordinaria. Nos poníamos en la muralla y nos tirábamos hacia adelante y te frenaba el viento. La masa de viento continua que venía nos sostenía. Era rarísimo, fue muy extraño. Qué bueno. Che, Ricardo, se nos está acabando el tiempo. Acá me están botoneando. Y bueno, nada, para mí es un placer, un honor charlar con vos, se me cruza mucho las pocas clases que tomé con vos y las veces que te crucé, se me cruza mucho, y bueno, aparte ahora también revisando ahí como entrevistas y viendo, algo de mi papá con mi abuelo. Yo tuve un abuelo por parte de familia materna que estaba él no era nada, era un bandido, la verdad, medio un delincuente, que estaba muy relacionado con el arte, con el Di Tella en su momento, y con Pablo Suárez. ¿Lo tenés a Pablo Suárez? Maestro. Maestro. Bueno, Pablo Suárez fue como un tío abuelo lejano mío, o sea, fue el mentor de mi tío. Yo tengo un tío que también es artista, que vivió con Pablo, y Pablo estaba en las fiestas familiares, estaba Pablo, y yo lo iba a ver, y cuando tenía alguna consulta artística, apelaba a él a modo de niño, ¿no? Cuando era más chico. Y hay algo de eso también, viste, del box y del fútbol y de lo peronista y de todo ese mundo y el teatro, obviamente que me hace una persona cercana. Esa cosa extraña en el teatro que uno no conoce a otra persona y sin embargo la conoce, o se da mucho ese vínculo, se da también por esa profundidad a la que hay que acceder muy rápidamente,
en un par de meses para poder que la obra funcione de alguna manera. Tenemos como esa Claro. gracia de poder conectar así, y con vos me pasa algo que tiene que ver con eso, y te quería, bueno, en principio agradecer por la charla, Nina, muy ameno, y un poco estaba asustado, no sé por qué, viste, esos nervios que te dan. Y para lo último, que es una pregunta medio, se puede decir, pelotuda o ingenua, o no, depende cómo uno, cómo la tome. Para vos, ¿qué cosas van a cambiar positivamente al mundo? Digamos, más allá del tiempo que nos quede a nosotros, de acá en un tiempo, ¿qué va a ser en tu... Dependerá de cómo luchemos, ¿no? Dependerá de nuestra lucha, porque dependerá del compromiso con la lucha por un mundo mejor, porque la pandemia tiene un aspecto específicamente viral, pero también es consecuencia de la locura del capitalismo y de su forma neoliberal y de su acumulación ciega e idiota. Estamos en manos de unos idiotas. Shakespeare lo ha dicho siempre con mucha claridad, lo ha dicho con todas las letras. El poder vuelve tonto a los hombres, los enloquece, los embrutece, los vuelve pueriles y estúpidos. Nosotros vemos gran parte de la dirigencia mundial estúpida, estúpida ante el horror, inconmovible en el soporte de políticas que son absolutamente antihumanas, que desarrollan lo peor de los seres humanos, la situación ciega del valor del dinero, de la acumulación, de la obligación de producir, de estar preocupados por una carrera imbécil, idiota. Entonces, dependerá de que podamos confrontar, que podamos luchar por cosas más solidarias, mejores. Lo estamos viendo en la experiencia nuestra de nuestra propia ciudad. Las personas desposeídas con grandes dificultades económicas por pobreza, por indigencia, por falta de alimentos, están sufriendo muchísimo. Están sufriendo muchísimo esta pandemia. Entonces, el mundo cambiará en la medida en que los seres humanos puedan eso. Si no, el riesgo es el bolsonarismo, es Trump, es esa actuación oligofrénica, porque son actores también ellos, son actores del sistema, y entonces actúan estúpidamente esos enunciados, esa desaprensión absoluta, esa deshumanización absoluta. Y estamos tan acorralados, tan golpeados, tan a veces atontados por el sistema, con tanta dificultad para poder encontrar canales defensivos, que uno está inerte ante eso. Dice, che, no puede ser. No hace mucho Larreta compró balas antimotines, gastaron un pedazo de plata en una idea represiva. Entonces digo, dependerá mucho de si la humanidad entiende. El teatro ahí siempre ha jugado a favor de lo noble. El teatro siempre ha mostrado su compromiso absoluto en la historia de este país con las cosas buenas, ¿entiende? Aún, no digo los de nuestra banda, todos, no sé, el ejemplo sería Halcón, tu padre, siempre gente noble, gente buena, gente asociable con causas nobles y con causas buenas. Y buenas también en el sentido de mostrar, no sé, para mí siempre fue muy conmovedor que Brisky, que Pavlovsky, que actores grandes, ya grandes de edad,
siguieran actuando, siguieran produciendo, siguieran ejerciendo esa necesidad poética. En la medida en que haya eso, habrá esperanza para la humanidad, porque eso, yo lo tengo muy asociado el actuar, el hacer teatro con luchar, con una idea de lucha, de lucha por valores, por nobleza, ¿viste? Siempre he pensado que eso, que todo el tema de la guita y todo es una cosa muy negativa y que eso que torna tontos a los seres humanos, que finalmente acumulan ciegamente. Es una pena que tenga que pasar este desastre para que de repente digamos, che, no se puede seguir poniendo en peligro el planeta, no puede ser. No puede ser que sigan. Están los desmontes ahí, hoy o ayer, creo. Ayer veía unas fotos de Salta, de las talas de árboles, del desmontaje que están haciendo, y son los mismos apellidos de siempre, son las mismas familias de siempre, son los que resisten al impuesto a la riqueza, son los que acumulan y acumulan sobre el dolor, ¿no? Porque esa acumulación de dinero se hace sobre sangre, sobre dolor, sobre... Bueno, ahí habrá, ojalá que aprendamos, ojalá que haya algo de todo esto que sirva para decir así no se puede seguir. No, así no podemos seguir haciéndonos los tarados con tales y tales cosas. Desde que yo tengo uso de razón, Fanego, escucho que el planeta está en peligro. Desde que tengo conciencia, escucho que hay un peligro que subyace para el planeta, que la capa de ozono, que el calentamiento global, que la extracción fósil, que la tala indiscriminada de los árboles, etcétera, etcétera, que la contaminación de los océanos, nada, una especie de locura. Y ahí están la acumulación ciega, la acumulación militar ciega, las luchas por avanzar militarmente, gastar miles y miles y miles y miles y miles y miles de millones de dólares en armamento, en vez de ser precautorio de la sanidad, de una respuesta humanitaria. Pero eso, ojalá aprendamos. Ojalá aprendamos. Ojalá aprendamos. Sí, ojalá, pero para eso hay que luchar. Para eso creo que hay que luchar, que las personas, la lucha no es necesariamente la política. Nosotros hemos aprendido también que para incidir en las gramáticas sociales, nuestro territorio es el teatro, y que cada vez que actuamos, cada vez que producimos, aunque no sea de una manera directa en términos del tema, nosotros estamos hablando de política y estamos hablando de una mirada sobre el ser humano, sobre las relaciones entre las personas, más noble, más equitativa, más humanitaria. Eso. Está buenísimo, está buenísimo. No, y me quedo con eso y aparte también llevar del teatro y también a la vida. No de una manera directa, no es que uno va a salir a la calle a No, pegar claro. el empleado de McDonald's, pero sí en la vida cotidiana uno también empieza a aparecer ahora, sobre todo desde el feminismo, esta idea de que lo personal es político y que, bueno, es en cuanto a uno asume también cuán responsable es de esa tala indiscriminada o esa, obviamente lo digo a modo de, me sirve a mí para pensarlo porque también si bien son las mismas familias de siempre y todo eso, es muy difícil también enfrentarse No, ya lo o sé. luchar No, contra la Barrick Gold. No, ya bueno, a lo ver, sé, ¿qué pero puedo sí. hacer yo? De golpe dejo de consumir plástico y PVC a lo No, tonto claro. y, no sé, empiezan a ver como que también se vuelve como, bueno, el otro día no me acuerdo quién me decía, bueno, pero el que mueve la aguja no sos vos. El que mueve la aguja acá son la Barrick Gold o lo que sea.
Sí, Y pero yo con ese pensamiento no estoy tan de acuerdo, ¿viste? Porque las si nos quedamos en ese, microafectaciones vamos a esperar a que venga Superman a salvarnos, y no va a suceder así. son muy importantes, las microafectaciones, las micropolíticas. Fíjate vos nombrás el feminismo, ahí hay un avance enorme que ojalá los hombres, los, los masculinos, digamos, Sí, sí, sí. aprendamos de ahí, aprendamos, podamos aprender, podamos pensarnos, porque nos va a hacer bien, porque nos va a liberar de una serie de obligaciones, de mandatos y de cosas que nos esclavizan también a nosotros. Las microafectaciones son muy importantes. Es evidente que no le moves el amperímetro, como vos decís, pero de repente hay uno, dos espectadores que se conmueven, dos o tres espectadores que se ríen, que la pasan bien, que generan una... Y esa, uno no sabe dónde va a terminar esa secuencia. Por eso creo que la actuación es la memoria colectiva de un pueblo, de una ciudad. Uno va a hacer gestos, va a repetir movimientos que ha visto actuar, por decirlo de una manera ingenua. Y entonces es un reservorio eso, de las cosas. Yo pensé que íbamos a hablar más de fútbol, porque, por ejemplo, a mí me parece que uno de los actos más estimulantes y más comprometidos a nivel patriótico que yo he visto fue cuando Diego Armando Maradona puteaba a los italianos que insultaban al himno argentino. Y digo, me parecía que era la construcción de una identidad mitológica, así como el gol con la mano, así como el gol a los ingleses, quiero decir, la construcción de una respuesta mítica y un apoyo, como si yo dijera, en tanto exista Maradona, yo siento que hay alguien que aún tartajeante, aún destrozado por la enfermedad, etcétera, etcétera, se va a oponer a los poderosos. Va a ser una voz en contra de los poderosos. Entonces, en ese aspecto pienso también lo micro, la situación es micro. Cuando uno ensaya, cuando se encuentra con personas y ensayás sin otro objetivo, no te guía la guita, te guía el entusiasmo por ver si podés inventar, si podés imaginar una realidad distinta, eso es una aportación enorme. Es un elemento de gran aporte. Mientras eso siga y mientras eso funcione como ejemplaridad, bueno, habrá alternativas, habrá posibilidades de pensarse. Y habrá que, como dice Art, si no, prender los fuegos a todo. ¿Entiendes? Quiero decir, habrá que dice Art eso mañana, el tema es mañana, dice, y el hombre debe aprender, aunque haya que prender los fuegos a todos. Es un poco extremo, Un poco extremo. pero ahí está. Bueno. Bueno, Ricardo, nada Bueno, más. Te dejo ahí muy tranquilo a la amable, tarde. muchas gracias, un placer verte, mandarle un abrazo a tu papá, mandarle un saludo muy respetuoso y muy cordial, extraordinario actor, extraordinario. Así que, y bueno, y a vos te mando un cariño y te agradezco mucho este rato Por y, favor. y que le den para adelante con tu grupo, que sé que tienen un gran éxito y que tienen una banda de seguidores que los acompañan. Enfermos, todos enfermos. Bueno, Gracias. Gracias, bueno, Ricardo. chao, che, Un hasta abrazo luego. grande, gracias, Nos vemos. Que andes bien. Gracias.